bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. El tema que nos ocupa hoy es rehabilitación del suelo pélvico, y por eso nos acompañan María José Sansalone y Natalia Vescovi, que son kinesiólogas especialistas en rehabilitación de suelo pélvico. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. A ustedes por ayudarnos con este tema, un tema muy poco conocido y que nos involucra a muchos en realidad, ¿no? En algún momento de la vida. Bueno, ¿cómo se define en principio qué es el suelo pélvico? Bueno, el piso pélvico, el suelo pélvico es un conjunto de músculos, fascias, ligamentos que forman y tapizan el piso de la pelvis ósea, ¿no? Y tiene funciones muy importantes. Tiene la función de sostener los órganos intrapélvicos, como son la vejiga, la vagina, el útero, el recto. Tiene una función muy importante esfinteriana, donde el piso pélvico tiene que ser capaz de contraerse para contener la orina en la vejiga, la materia fecal en el recto. Sí. Y tiene que ser capaz también de relajarse en el momento que nosotros lo decidamos, en el momento adecuado, para poder vaciar bien completamente la vejiga y el recto. ¿Todas esas funciones tienen? Sí, todas esas funciones, y una función muy importante de apreciación sexual. Es el que da la sensibilidad y la apreciación sexual. Y cuando se habla de rehabilitación, porque ¿cuáles son esas o patologías o algo que empiezan que aparecen dentro de lo que es el suelo pélvico? Bien, bueno, dentro de lo que son las disfunciones podemos tener algunas lesiones que son más por debilidad de esta musculatura del piso pélvico, como puede ser un prolapso o una incontinencia de orina de esfuerzo, pero no todas son por debilidad. Puede haber también lesiones como por excesiva tensión de esa musculatura. Como puede ser la dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, o como puede ser un aumento de la frecuencia o de la urgencia miccional, ¿sí? Como que aumenta la frecuencia de ir al baño a vaciar su vejiga. ¿Sí? Mira. Eso serían, por ejemplo, lesiones por excesiva tensión de la musculatura. ¿Y eso por qué se produce? Puede ser que esa musculatura, en vez de estar débil, esté demasiado tensa. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí te da ese tipo de sintomatología. ¿Sí? Las pacientes que tienen una urgencia para ir a vaciar su vejiga, de no tener ganas, pasan a salir corriendo al baño. Sí. Eso también es un síntoma. ¿Y a los hombres también les pasa? Sí, también. Hombres y mujeres, todos tenemos piso pélvico. Claro. Impacta de manera distinta de acuerdo, ¿no? a la cada mujer tiene más factores de riesgo por haber atravesado, por ejemplo, un embarazo, un parto o la menopausia. Ya nos predispone a tener alguna lesión perineal. Y además tenemos el hiato vaginal, en donde si esa musculatura está débil, los órganos intentan prolapsarse, en donde el hombre no tiene un hiato. Claro, pero lo que es salirse del lugar. Claro, cuando descienden esos órganos intrapélvicos. El hombre no, lo que tiene es la próstata. Tal vez tiene algún problema, el hombre manifiesta más problemas prostáticos. Claro. Pero también tiene lesiones perineales. Entonces, ¿las derivaciones de dónde llegan? ¿De qué especialidades les llegan? Pueden venir por ginecólogos, urólogos, coloproctólogos. Y ante cada una de ellas, no sé por cuál quieren empezar de las dificultades o problemas que puede presentar, ¿cómo se trata? ¿Qué hay? ¿Ejercicios? ¿Hay medicación? ¿Cómo es? En realidad lo que nosotros hacemos es una evaluación, ¿sí? Una evaluación, evaluamos todo lo que es la zona lumbar, la musculatura abdominal, el diafragma. Y bueno, y después nos vamos más a la evaluación de la musculatura del piso pélvico en sí. Hacemos una evaluación intracavitaria donde vemos cómo está esa musculatura, si está débil, si está tensa, si tiene una cicatriz, si le duele, si tiene un prolapso de vejiga, si tiene un prolapso rectal, uterino. Y en base a eso hacemos un tratamiento para cada paciente específico, digamos. ¿Y esos estudios qué es? ¿A través de cómo se hacen?
De la evaluación. De la evaluación. ¿La hacen sí. ustedes en consultorio? de manera manual? Sí. Sí. En la Ajá. primera sesión se hace eso, una evaluación y según los síntomas que tenga la paciente y la evaluación, hacemos un tratamiento para esa paciente. ¿Qué pasa después de un embarazo, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta una paciente de su suelo pélvico? ¿Qué síntomas puede presentar si hay algo para consultar? El solo hecho de vivir un embarazo en donde esos 9 meses que la panza va creciendo, el peso del bebé, recae todo sobre el periné que tiene que sostener todos estos órganos, y el peso recae y hace que se vaya debilitando. Y el parto vaginal también, en donde esa musculatura se tiene que relajar tanto, queda muy flácida, muy sensible, muy dolorosa. Tal vez en el parto, si requieren episiotomía o no, también queda lastimada con una cicatriz. Entonces ya episiotomía, que es la cesárea, ¿o no? No, el cortecito para ampliar el canal vaginal. Exacto. Entonces todo ese momento de la mujer ya deja como predispuesta a alguna lesión perineal. ¿Y ahí cómo se actúa después de hacer este diagnóstico si llega alguien después de haber tenido un parto? Llegan las pacientes, pueden venir para evaluar su periné, para volver a su vida cotidiana, laboral. Tienen que hacer una evaluación para ver cómo ha quedado esa musculatura después de haber atravesado el embarazo y el parto. Y si hay una rehabilitación, ¿qué se indica? Y ahí vemos cómo está, por ejemplo, si tiene debilidad. Por ejemplo, si la paciente siente que, no sé, tose o estornuda o salta o hace un esfuerzo y se le escapa la orina, eso indicaría, por ejemplo, una debilidad. Y entonces ahí damos ejercicios para fortalecer esa musculatura. Sí. Y además de ejercicios, se acompaña con cuidados posturales, ¿sí? La paciente tiene que tener una buena postura, ¿sí? Porque cuando uno tiene una mala postura, ese sobrepeso recae sobre el piso pélvico, ¿sí? Y después, bueno, una buena dieta, una alimentación saludable, evitar el sobrepeso, evitar la constipación. Tanto el sobrepeso como la constipación son como factores de riesgo que lesionan nuestro piso pélvico. Entonces, predisponen a la lesión. Entonces, bueno, todos esos cuidados son importantes. También usamos fisioterapia, electroestimulación, para poder fortalecer esa musculatura, además de los ejercicios que la indicamos. paciente hace, claro. ¿Qué es la fisioterapia? ¿Cómo se hace? Son los aparatos de fisioterapia que nosotros usamos. Usamos neuromodulación, biofeedback o electroestimulación para fortalecer esa musculatura. ¿Y hay tiempos de esta rehabilitación? ¿Depende de cada caso? Depende, sí. Depende de cada paciente, del tipo de lesión que tenga y de lo más importante es de cómo se comprometa la paciente con el tratamiento. Claro. De la adherencia que tenga el paciente con el tratamiento en sí. Porque uno, para cualquier tipo de tratamiento, quiere que sea ya, ¿no? Y esto no es ya, me imagino, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Hasta llegar a refortalecer, ¿no? Sí. Por eso la importancia del compromiso. Sí. Como todo músculo, lleva su tiempo. No es que de la noche a la mañana el músculo se fortalece. O sea, lleva su tiempo y hay que trabajarlo. Y se presentan casos, más allá de lo que es un embarazo, después de un embarazo, de personas que por ahí no pueden contener, no sé, hacen ejercicio, no pueden contener, pero en la vida después, en el resto no. Digo, ¿hay situaciones que disparan? Sí, la incontinencia de orina la dividimos en incontinencia de orina de esfuerzo, que muchas veces al estornudar o al toser o al hacer algún esfuerzo, en el gimnasio, por ejemplo, las pacientes manifiestan esa incontinencia. Y también puede ser la incontinencia de urgencia, en donde la paciente tiene como una necesidad imperiosa de salir corriendo al baño, en donde el piso pélvico no es capaz de ir anticipándonos para poder llegar tranquilas al baño. Es en el momento. Es como que de un momento a otro... Es urgente. Sí, tenemos que salir corriendo al baño, claro.
Y en ese caso también, ¿cómo se trabaja? ¿Lo mismo? Sí, también con hábitos saludables, con la fisioterapia, con la neuromodulación, con ejercicio de respiración, elongaciones, todo de acuerdo a la evaluación lo vamos llevando al tratamiento. ¿Hay cierto prurito o algo hasta llegar a la consulta de decir no, tenemos así cierta incontinencia? Porque uno dice incontinencia y por ahí lo liga a determinadas edades o adultos mayores, no por ahí en otras edades. Yo creo que ahora está mucho más abierto todo ese tema y las pacientes se animan más a consultar y por ahí, o sea, que está mucho más hablado, digamos. Qué bueno eso, ¿no? Porque a veces te da así como cierta cosita, ¿no? Hay pacientes y pacientes. A veces empezamos en la consulta y no nos cuentan todo y a medida que vamos llevando el tratamiento, ahí sí como que se van soltando. Depende también cada paciente. ¿Y con los hombres qué pasa? ¿Se acercan también a la consulta? Sí. ¿O cuesta más? Cuesta mucho más en el hombre. Nosotras nos especializamos en la parte femenina, entonces vemos todas mujeres. Nos han llegado algunos pacientes masculinos y los hemos atendido, pero la verdad es que nos especializamos en la parte femenina. Claro. ¿Y qué pasa si no se consulta y uno confía, deja estar, ya va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Se sigue debilitando? Sí, se sigue debilitando. Por ejemplo, si vos tenés un prolapso y no haces nada y no te cuidás y no conocés los factores de riesgo y no modificás hábitos, ese prolapso va avanzando. Y de un prolapso que por ahí, no sé, grado 1, 2, que se puede hacer una rehabilitación, terminás en un prolapso grado 3, 4, donde ya hay que hacer una cirugía, digamos. Cirugía para poder siempre, ¿no? Reubicar los órganos, claro. En los primeros estadios. En los primeros estadios se puede trabajar mucho mejor y sin ser algo tan invasivo. Pensaba en esto también de no llegar a la consulta, que por ahí se restringen actividades. Me imagino una incontinencia urinaria que no querés salir de tu casa, por si te pasa, ¿no? Sí, sí. ¿También les hablan de esto? Sí, sí. O los viajes, tienen que viajar y ya es un problemón. Claro. Tener que estar tantas horas en el vehículo, viajando, sí, restringe muchísimo. ¿Y en qué instancia ustedes recomiendan esto de la consulta? ¿Ante qué primeros síntomas? El hecho de haber atravesado un parto, ya necesitamos una evaluación para ver cómo ha quedado esa musculatura para enfrentarnos al resto de nuestros quehaceres diarios. La menopausia también. La menopausia, sí. Y bueno, y después que ningún tipo de incontinencia es normal. No es que yo toso, estornudo, se me escapa una gotita y eso hasta ahí está bien. No. Ningún tipo de incontinencia es normal y eso así empieza y después, si uno lo va dejando, avanza, digamos. Es como acostumbrarse al dolor, ¿no? Que claro, si cierto dolor uno se acostumbra hasta que llegás y no das más, ¿no? Esto es lo mismo. Claro. Es como no hacerlo habitual, como que es algo que pasa, ¿no? Claro, no normalizarlo. Claro. ¿Y en edades están establecidos? ¿Hay preponderancia más en una edad que la otra? No, hay de todo. Bastante variado, sí. Hay de todo. Pero por ahí la menopausia es un momento en la vida de la mujer en donde se despiertan ciertos síntomas que o estaban ocultos o el mismo organismo iba compensándolos y cuando pasamos la menopausia, donde llega el momento de la menopausia, se despiertan y aparecen. Y en esto de cuando se ingresa a la menopausia, ¿qué síntomas por ahí aparecen que hay que tener en cuenta? Con la menopausia hay mucha, o sea, disminuyen el colágeno, la elastina, todas las fibras musculares se debilitan. Entonces eso te lleva a una debilidad. Si vos ya tenías un piso pélvico débil, esto te aumenta la debilidad y entonces tenés más síntomas o el prolapso aumenta o tenés más incontinencia. Claro. Es como un punto. Son como muchos cambios en esa etapa. Claro, sí. Y el músculo está formado por todos estos componentes que decía Nati, el colágeno, la elastina, estos músculos que sostienen a estos órganos se van debilitando. Claro. Y ahí te dan los síntomas. Y ahí aparecen los síntomas. Y cuando se llega a la consulta, ¿qué rol juega esto de la escucha al paciente, no? Como algo mencionabas, María José, que por ahí en la charla
no se dice todo y empiezan a aparecer otras cuestiones. Sí, y sí. La verdad que le dedicamos mucho tiempo a la paciente para que nos cuenten y que nos puedan hablar todo. La evaluación que contaba Nati es muy exhaustiva, hacemos una evaluación muy completa, preguntamos muchas cosas y vamos teniendo cada vez más confianza y las pacientes se van abriendo. Lo emocional, ¿qué rol juega también esto de involucrarse en el tratamiento? Sí, es muy importante también, sí. Uno piensa, por ejemplo, en la menopausia, donde pasan muchas cuestiones no hormonales que también tienen que ver con lo emocional. ¿También se manifiesta? Sí, se manifiesta, sí. A veces las pacientes con una excesiva tensión también tienen tensión de su piso pélvico, las pacientes por ahí más nerviosas o que bruxan, o también eso se manifiesta en tensión en el piso pélvico. Y esta sequedad vaginal también de la menopausia genera dolores en las relaciones sexuales y es todo un cambio. Claro. Pero que se puede tratar. Sí, ¿no? Sí, se mejora un montón. Claro. Pensaba en esto del bruxismo y es esto de la tensión permanente, entonces, ¿no? Claro. Sí. En un piso pélvico una tensión permanente te da que empezás a ir a cada rato al baño, ¿sí? Lo normal sería ir al baño 7, 8 veces en el día. Hay pacientes que te dicen que van 20 veces en el día. Claro. A veces uno piensa que el exceso de tensión es un músculo fuerte y no es así. Un músculo que está tenso continuamente no es funcional. Entonces no puede cerrarse ni contener, ya sea la orina o gases del recto. Entonces este exceso de tensión también hay que tratarlo. La debilidad, por supuesto, y el exceso de tensión. Claro, el tema es cómo se maneja eso de la tensión, que lo conocemos, lo decimos de estrés, ¿no? Sí. Claro, que deriva muchas patologías, pero en este caso, bueno, también está presente, ¿no? Sí. De esta rigidez o esta cuestión, ¿no? De estar todo el tiempo como en estado de alerta. Claro. ¿No? Sí. ¿Y qué recomiendan, María José, a las pacientes? ¿Que consulten? Sí, que consulten, que sean conscientes de su piso pélvico, que lo involucren un poco más en su día a día. Y ante cualquier duda o cualquier anormalidad que sientan, consulten a su ginecólogo o a sus kinesiólogos. Sí, que no se queden con el ya va a pasar o bueno, ya voy a mejorar. Natalia, ¿tu mensaje? Que siempre hay algo que se puede hacer, ¿sí? Que trabajar desde lo preventivo es como lo mejor y lo más importante. A las pacientes embarazadas después del parto que hagan una evaluación, que no se queden con síntomas, que vean cómo quedó su piso pélvico y qué pueden hacer en ese momento como para no llegar después con el correr de los años a tener disfunciones. Exacto. ¿Por qué creen que no se difunde tanto o no está tan difundido el tema? ¿O no lo tenemos tan incorporado esto del piso pélvico? ¿Con qué tiene que ver? Es algo bastante nuevo igual. Sí. Es algo... Que se aborda. Sí. Por ejemplo, de rehabilitación de piso pélvico somos pocas kinesiólogas en la Argentina, digamos. En otros países está un poquito más avanzado. En España, por ahí, se conoce mucho más. Pero acá es algo relativamente nuevo. Porque de hecho son situaciones que habían pasado todo siempre, ¿no? Pues ahora se le pone un poco más el foco. Sí. Nos quedamos con eso. Consultar lo más temprano posible, esto como siempre, ¿no? Para no llegar en un estado tardío y que sepan que hay cosas para hacer. Sí, siempre podemos ayudarlas a las pacientes. Sí. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Nos acompañaron María José Sansalone y Natalia Vescovi, kinesiólogas, especialistas en rehabilitación de suelo pélvico. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.